Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches de acuerdo a donde se encuentren localizados. Mi nombre es Carlos Bonilla, represento al Ministerio Agua Viva Carlos Bonilla y tengo el tremendo gusto de poder estar con ustedes a quien yo considero mi familia virtual. El mensaje de hoy va a ser un mensaje que ustedes y yo primero tengo que recordar, y no solamente recordar, sino meditar y aprender sobre lo que quizás el Espíritu va a decir a través de mi boca, porque no van a venir las palabras de mi mente, sino van a venir del Espíritu Santo. Y sus oídos y sus corazones también van a ser tocados por el Espíritu Santo para que por lo menos una, dos, tres o cuatro palabritas humildes de este mensaje se le queden grabadas en el corazón. Ok, entonces vamos a empezar. ¿Por qué tengo miedo? Ese es el nombre del mensaje. ¿Por qué tengo miedo? Algunas semanas atrás, antes de acostarme, sentí como que mi pecho estaba tenso y apretado, sentí que mi respiración estaba muy agitada y sentí en mi mente muchos pensamientos de ansiedad y preocupación. Ahora bien, yo estoy seguro que yo no fui el único, ni he sido el único que ha tenido ese problema o esos problemitas, sino que estoy seguro que muchos de ustedes han estado o están en la misma situación. De acuerdo al Instituto de Salud Mental en los Estados Unidos, en este caótico y loco, diría yo, mundo en que estamos viviendo, el porcentaje de las personas que sufren ansiedad, miedos o ataques de pánico son nada más que 49% de la población mundial. Si nosotros en este momento tenemos alrededor de 7 billones y medio, así que se imaginan que alrededor de 3 billones de personas, cristianos o no, están sufriendo problemas con la ansiedad o con el miedo. Así que el miedo parece que ser un problema bastante grande. De acuerdo al instituto, estos son los porcentajes que ellos tienen. Pero yo estoy seguro que si yo pudiera ser una pequeña abejita, ir por todo el mundo y preguntarle a todas las personas si tienen o están sufriendo algo de miedo o ansiedad, yo creo que el porcentaje sería más alto de lo que el instituto está diciendo. El miedo es un problema que no es real. El miedo, perdón, el miedo es un problema imaginario, un problema imaginado. Es triste cuando hablamos de miedo asociar este problema con debilidad emocional. Muchos de nosotros cuando vemos una persona con miedo, lo primero que decimos es una persona débil, es una persona sin fe, es una persona sin esperanza, es una persona que no cree en nada, y no es así. Es tan grande la preocupación de Dios, que fue quien nos hizo, es tan grande su preocupación por sus hijos y hijas en la tierra, que Él les dijo a sus preferidos y ungidos hombres que escribieron la Biblia que pusieran 366 veces en la Biblia la palabra no tengas miedo. Así que hizo una palabra de esa por día y puso uno más por los años bisiestos. 366 veces, así que él entendía perfectamente que en esta carne, hueso y sangre iba a haber miedo. En Isaías 41:10 dice: no tengas miedo, porque yo, Dios, estoy contigo. Un lindo verso para poder recordar. Lamentablemente, ni siquiera nos preguntamos esa pregunta: ¿por qué tengo miedo?
Y entonces aún más grande se convierte el miedo. Por eso creo que antes de seguir adelante con este mensaje, vamos a tener que ir a algún diccionario cristiano y tratar de averiguar cuál es la definición de la palabra miedo. Y yo encontré un buen diccionario que me dice que la definición de la palabra miedo es el sentimiento de angustia y ansiedad que impulsa a creer que ocurrirá algo contrario a lo que nosotros desearíamos que pasara en el futuro. Y aquí queda explicado perfectamente que el miedo no es una realidad, sino es una imaginación creada en nuestra propia mente y con la ayuda de nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, mi relación es normal, dice un esposo, pero tengo mucho miedo de que me abandonen. Es decir, la relación está corriendo normalmente, pero por razones que yo no entiendo, ese esposo tiene miedo que lo van a abandonar. Él está viviendo en ese momento normalmente y tranquilo, pero ya se está imaginando que algún día quizás lo abandonen. Y siempre les digo a ustedes, dos dimensiones hay para nosotros. Nosotros conocemos el pasado y conocemos el presente, pero Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Así que el miedo es algo imaginado de lo que creemos que va a pasar en el futuro, sin darnos cuenta que el único que conoce el futuro es Dios, y por eso Él ha puesto en la Biblia montones de promesas para que tú y yo, cuando tengamos miedo, vayamos allí. Y como dijo Jesucristo, en este mundo tendrás muchas aflicciones, pero yo las vencí a todas. Tú también, cuando tengas miedo, ve a las promesas de Dios y vencerás todos los miedos. Quizás hablando con Dios pueda yo llegar a comprender cuál es mi miedo. Pero estoy seguro que tu miedo, es quizá diferente al mío y el mío es diferente al tuyo. Pero eso no tiene nada que ver porque al fin y al cabo, como dijo mi abuelo, el miedo es miedo. Desde el miedo que un niño siente por un mosquito hasta el miedo que un soldado sufre cuando está en la batalla. Miedo es miedo. Lo que yo sentí aquella noche que les dije al principio de miedo fue una gran angustia por algo que nunca sucedió y que solamente nació y existió y creció en mi propia cabecita, en mi propia imaginación. Tu miedo es exactamente lo mismo. Estás sufriendo por algo que solamente está en tus pensamientos de imaginación y por algo que no es real y que la mayoría de las veces nunca sucede. Dijo una vez un gran escritor que los miedos que nosotros tenemos, el 97-98% de las veces nunca suceden. Cuando sentimos miedo nos sentimos culpables y débiles, y eso es un error. Sin embargo, vamos a hablar de algunos hombres, de los grandes hombres y mujeres que Dios eligió, ungió y prefirió para llevar su reino adelante, para demostrarles que el miedo estaba en los corazones de esos grandes hombres de Dios y por lo tanto nosotros, pequeñas hormiguitas que caminamos, hijos y hijas de nuestro Dios que tratamos de hacerlo mejor, a veces nos sentimos culpables y eso no es así. Vamos a ver lo que dicen los grandes hombres de Dios. Moisés. Dios le dijo a Moisés, Moisés, ve porque yo te ordeno que vayas a hablar con el faraón. Está en Éxodo 3, 7, 10. ¿Y qué le contestó Moisés?
¿Qué pasa si no me escuchan? Tú sabes que yo hablo medio tartamudo y no sé cómo hablar muy bien. En pocas palabras, Moisés le estaba diciendo, estoy sufriendo un montón de miedo. Gideón, Dios a través de un ángel le dijo a Gideón que fuera en contra de los enemigos de Israel, los menoanitas. Y Gideón no solo tuvo miedo que Dios no estuviera con él, pero aún peor, él tuvo más miedo por decir esto: yo no puedo pelear porque somos más débiles que los que vienen en contra. En otras palabras, tenía miedo. Jonás. Dios perdonó a los ninevitas, pero ahora Jonás tenía miedo de ellos y sus amenazas. Jonás tenía mucho miedo al punto de pedirle a Dios que le quitara la vida. Ya ustedes aquí están viendo que esos grandes hombres y mujeres que Dios eligió para llevar adelante su reino, tenían inclusive miedos que eran mucho más grandes de los que nosotros tenemos, y eran grandes hombres de Dios. David, el famoso David, el rey David, el luchador David, el soldado David, el gran David, el hombre que seguía y amaba el propio corazón de Dios, y eso está en Hechos 13:22. Aún así, no tenemos más que leer los salmos que él escribió para sentir los tremendos miedos que David estaba continuamente experimentando en su corazón. David no solamente le dijo a Dios, quítame todas las aflicciones, sino le dijo, quítame todos los miedos. Y era David. La lista de los hombres y mujeres de Dios que sufrieron grandes miedos puede ser tan larga y triste. Pero el estar consciente que los mismos grandes hombres y mujeres que Dios eligió para multiplicar su reino, sufrieron y estuvieron llenos de grandes miedos, quizás te pueda ayudar a ti y me pueda ayudar a mí a no sentirnos culpables o no sentirnos mal. No todos los miedos son negativos, ¿ok? Vamos a entendernos bien. Si yo no le tengo miedo a la llama que sale en la cocina, entonces yo pongo mi mano arriba y me quemo. Por ejemplo, si voy caminando en un bosque y de pronto se me aparece un tigre, si yo no salgo corriendo ligero o busco alguna forma de salvarme, lógicamente que voy a tener miedo. Pero los miedos que estamos hablando nosotros en esta tarde, más que nada son los miedos emocionales, espirituales, que no son los miedos que nos enfrentamos en este momento, como el tigre o la llama de la cocina, sino que son los miedos que imaginamos. Porque cuántas veces, como seres humanos imperfectos que somos, no tememos que Dios se haya olvidado de nosotros. Sí, claro que algunas veces todos dudamos y tenemos que confesarlos. Hasta el pastor más grande del mundo, hay un momento que duda de la confianza en Dios. Ya sea que yo tenga un miedo emocional o espiritual, estoy inconscientemente actuando totalmente apartado de todas las docenas de promesas que Dios escribió y grabó y dejó clara en la Biblia para que yo la siga. ¿Por qué? Primero porque en la Biblia Dios ha puesto una promesa para cada uno de los miedos que tú y yo tengamos. Segundo, porque si sabemos que el alcance de nuestra memoria o el alcance de una Biblia física, podemos recordar o podemos leer
una o varias santas y seguras promesas de Dios y no lo hacemos, yo te tengo que decir que tú y yo estamos, aunque no lo quieramos aceptar, dudando de Dios. Quizás yo pueda decir, sí, pero las promesas de Dios representan algo que sucederá en el futuro. Ahora yo me pregunto, ¿no he leído yo acaso que el miedo es algo imaginario que yo creo que sucederá en el futuro? Yo pienso que el miedo existe en el futuro, pero no creo de las promesas que van a existir en el futuro. Me estoy contradiciendo. Entonces, ¿por qué tengo desconfianza y duda que las promesas de Dios no llegarán a exactamente ese futuro que mi mente está imaginando y va a llegar antes de los problemas imaginados que yo tengo? Dice Marcos, ¿por qué tienes miedo? El Marcos 4:40. Y me encanta ese verso tan chiquito. ¿Por qué tienes miedo? Los discípulos le preguntaron a Jesús en el medio de la tormenta, y ustedes lo saben mejor que yo, ¿no te importa que muéramos? Marcos 4:38. Ellos no le importó el poder de Jesús, ni su conocimiento, ni sus capacidades. Ellos solo expresaban dudas acerca de su carácter. Porque si ellos hubieran estado seguros del poder, del conocimiento y de las capacidades de Jesucristo 100%, no lo hubieran hablado en la forma tan ruda y tan fea que le hablaron. Los discípulos lo despertaron a Jesús con gritos y amenazas. Le dijeron, ven y haz algo por nosotros rápido. El miedo, escuchen bien esto, lamentablemente el miedo nos hace perder control sobre nuestra propia mente y nos olvidamos de lo que Dios nos dice. Y una de las cosas que Dios nos dice, y quisiera que se pusiera en la memoria, yo no les di un espíritu de miedo, sino les di un espíritu de coraje, de amor y de autocontrol. Y está en 2 de Timoteo 1:7. Por consiguiente, cuando más miedo tenemos, menos autocontrol tenemos. Y entonces, para creer que tenemos control, nos agarramos de cosas que podemos manejar, que podemos controlar, como por ejemplo la dieta, la limpieza, el trabajo, el estudio, el ejercicio, el Facebook, el Netflix y otras cosas. Cuanto más inseguros nos volvemos, más controladores nos volvemos. Cuando una persona está insegura, es terriblemente controladora y es no muy fácil convivir con esa persona, porque es una persona que todo lo tiene que tener bajo control por su inseguridad. El miedo puede romper relaciones y también nuestro propio cuerpo. El miedo nos lleva a querer controlar y esto aleja a las personas de nosotros y comienza a afectar los órganos de nuestro cuerpo. Vamos a ser honestos. Miedo es lo opuesto de fe, punto y aparte. Dios nos dice que tenemos que caminar por fe y no por lo que vemos. Y si queremos evitar miedos, recordemos qué nos dice Dios. Así como un hombre piensa, así es el hombre o la mujer. Proverbios 23:7. Entonces, si mi miedo es solo un pensamiento y también nos ha dado un espíritu de control propio, entonces quizás una buena ayuda para anular esos miedos sea caminar por fe.
leyendo la palabra y las promesas de Dios. Tenemos que recordar que las promesas son auténticas. Las promesas de Dios no son las promesas de Juancito, Pedrito, María, Rosana, el verdulero, el carpintero, mi tío. No, las promesas de Dios son realidades. Si te digo que confíes en mí, confía en mí. Punto. Lo que nosotros, para no tener miedo, tenemos que hacer es solamente caminar por fe y confiar en Dios. Tenemos la capacidad mental de controlar nuestros pensamientos, el espíritu de autocontrol que Dios nos habla. Tratemos de cambiar nuestros pensamientos imaginarios, negativos, por pensamientos que están de acuerdo con la palabra de Dios. Dios nos dice en Romanos 12:2, y esto escúchenlo bien: transforma tus pensamientos por la renovación de tu mente. En otras palabras, imagínense en esto: yo tengo un vaso de cristal aquí de vidrio que es totalmente transparente. Tiene mucha agua, pero también tiene adentro barro. Entonces el vaso que era transparente ahora está como marrón o oscuro. Ahora, si yo lo pongo bajo la canilla de agua y empieza a caer agua dentro del vaso, poco a poco la impureza, el barro, la basura, lo que haya dentro del vaso, va a empezar a salir y va a desaparecer. Y va a quedar un vaso de vidrio completamente claro. Esa es tu mente cuando Dios te dice que tienes miedo y tienes que transformar tu mente, como dice Romano. Lo que tienes que hacer es empezar a poner pensamientos positivos de la Biblia, y lo que tenés que empezar a hacer es empezar a mirar las promesas y ponerlas dentro de tu mente. Entonces los miedos empiezan a desaparecer. También recordemos que algunas veces tenemos miedo porque hicimos algo malo, contrario a lo que Dios nos dijo. Y ahí entonces es donde tenemos que hacer otra cosa y acordarnos de Juan el Bautista cuando nos dijo: confesá y arrepentite. No te arrepientas 90 grados, arrepentite 180 grados, todo el camino para atrás, y ahí se te va a terminar el miedo. En ese caso no podemos culpar a Satanás, como mucha gente lo hace, u otras personas por nuestros miedos, pero si no, tendremos que culparnos a nosotros mismos, y ahí llega el arrepentimiento. Y por lo tanto, el fin de nuestros miedos sea cuando sigamos a 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros miedos y pecados y nos arrepentimos 180 grados, y lo puse yo, entonces Dios perdonará nuestro pecado y entonces no tendremos más miedo. Todos somos imperfectos, todos los seres humanos, y todos vamos a experimentar miedos, como lo hicieron los grandes hombres y mujeres de Dios muchos años atrás. Pero si me repito la misma pregunta del principio, ¿por qué tengo miedo? Quizás es primero porque no he humillado mi corazón delante de Dios y le he pedido a Él que me revele la respuesta por qué tengo miedo. Y segundo, porque el miedo me ha vuelto inseguro, y en mi afán de querer controlar todo, me he olvidado del único camino de evitar el miedo, y esto es seguir fielmente, con fe y coraje, las promesas de Dios, que son tantas y tan benditas y hermosas en la Biblia.
Hermanos y hermanas, le doy muchísimas gracias por haber compartido conmigo este pequeño y humilde mensaje y les deseo que todas las bendiciones del cielo caigan sobre ustedes y todas